Era policía, esposo, padre, pero tras la placa y la encantadora sonrisa se escondía un secreto tan oscuro que la verdad tardó años en salir a la luz. Y aún así, Stacy Peterson nunca fue encontrada. Era una fresca mañana de otoño en Bolingbrook, Illinois, el domingo 28 de octubre de 2007. Los árboles se habían dorado, el aire era fresco y las calles estaban tranquilas. Un típico domingo suburbano, pero para una familia, ese día marcaría el comienzo de una pesadilla. Stacy Ann Peterson, de 23 años y madre de 2 hijos, debía encontrarse con su hermana, Cassandra Cales. Esa mañana, tenían planes de pintar una habitación en casa de su abuelo. Stacy incluso se lo había recordado a Cassandra el día anterior, con su habitual tono optimista y confiable. Era conocida por cumplir su palabra, pero al llegar la mañana, Stacy no apareció. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una palabra. Al principio, Cassandra intentó mantener la calma. Quizás Stacy se retrasó, quizás uno de los niños estaba enfermo, quizás su teléfono se apagó. Pero a medida que pasaban las horas, la preocupación empezó a carcomerla. Por la tarde, el pánico se apoderó de ella. Cassandra empezó a llamar repetidamente, directo al buzón de voz, sin respuesta. Condujo hasta la casa de Stacy en Bolingbrook, un barrio bien cuidado de clase media. El coche de Drew estaba en la entrada. Las persianas estaban bajadas. Cassandra llamó a la puerta, tocó el timbre, pero nadie respondió. Dentro de la casa, Drew Peterson, el esposo de Stacy, un policía veterano de 53 años, afirmó que no había nada de qué preocuparse. Según él, Stacy lo había llamado alrededor de las 9 a.m. de esa mañana y le había dicho que lo dejaba, necesitaba espacio, estaba cansada. Se había llevado $25,000 en efectivo y su bikini, dijo, y se había fugado con otro hombre. Sonaba demasiado perfecto, demasiado conveniente, demasiado ensayado. Cassandra supo al instante que algo andaba mal. Stacy nunca dejaría a sus hijos, nunca desaparecería sin avisarle, nunca faltaría a los planes familiares, especialmente a ella. Esa noche, Cassandra presentó una denuncia de desaparición ante el Departamento de Policía de Bolingbrook. Les rogó que se lo tomaran en serio, pero había un problema. Drew Peterson era uno de ellos. Cuando un policía desaparece o se ve involucrado en un problema doméstico, el sistema suele andar con pies de plomo. En el caso de Drew, esa línea se inclinó fuertemente a su favor. Para entonces, llevaba más de 30 años en las fuerzas del orden. Había trabajado en el Departamento de Policía de Bolingbrook desde 1977 y había forjado relaciones en varias agencias. Así que, cuando les contó a sus colegas que Stacy acababa de dejarlo, muchos le creyeron, o al menos fingieron creerlo. Esa noche no se emitió ninguna alerta Amber, no hubo ningún anuncio público, no hubo una búsqueda inmediata. A los niños Peterson, Drew les contó una historia sencilla. Mamá se fue, nos dejó, pero fuera de casa, las dudas crecían. A medida que las horas se convertían en días, los seres queridos de Stacy comenzaron a reconstruir una inquietante cronología. Sábado 27 de octubre de 2007, la noche anterior a su desaparición, Stacy y Drew supuestamente discutieron. Domingo por la mañana, alrededor de las 9:06 a.m., Drew afirmó que Stacy lo llamó desde su auto para decirle que lo dejaba. Domingo por la tarde, Cassandra comenzó a llamar y a visitarlo, sin obtener respuesta. Lunes 29 de octubre, se presentó la denuncia oficial de persona desaparecida. Martes 30 de octubre, los medios de comunicación recogieron la noticia. Drew hizo apariciones públicas, diciendo que Stacy lo había dejado voluntariamente. El coche de Stacy fue encontrado aparcado en el Aeropuerto Internacional de Clough, a pocos kilómetros de la casa de los Peterson.
Dentro estaban su bolso, sus llaves y su móvil. No había constancia de que hubiera abordado un vuelo. No había ninguna grabación de vigilancia de su entrada a la terminal. La puesta en escena era evidente para cualquiera que la observara con atención. En las semanas previas a su desaparición, Stacy se había vuelto distante y asustada. Sus amigos decían que estaba deprimida. Había perdido peso rápidamente. A menudo parecía emocionalmente agotada. Se confesó con su pastor, Neil Shorey, pocos días antes de desaparecer. En lo que luego se convertiría en una prueba crucial, Stacy se derrumbó en su oficina. Entre lágrimas, admitió algo escalofriante. Me desperté en mitad de la noche. Drew no estaba en la cama. Bajé y lo vi, de pie en la lavandería, lavando ropa de mujer que no era mía. Creía que Drew había asesinado a su tercera esposa, Kathleen Savio. Temía ser la siguiente. Para noviembre de 2007, el rostro de Stacy acaparó todos los noticieros nacionales. Nancy Grace, CNN y los medios locales de Chicago cubrieron la historia con gran entusiasmo. La imagen de la joven y hermosa madre sonriente junto a su esposo, ya mayor, despertó sospechas inmediatas. No se trataba solo de un caso de personas desaparecidas, sino de una posible investigación de asesinato. Y en el centro de todo estaba un policía veterano, su joven esposa desaparecida y una historia que nadie podía ignorar. La búsqueda de Stacy se intensificó. Voluntarios inundaron Bolingbrook. Unidades caninas, helicópteros y buzos peinaron los bosques y cuerpos de agua cercanos. Cassandra y otros familiares se negaron a detenerse. Repartieron volantes. Organizaron grupos de búsqueda. Presionaron a la policía. Salió en programas de entrevistas, pero no apareció nada. Ningún cuerpo, ningún rastro, ni rastro de Stacy. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, excepto que todos sabían que no era así. Y el hombre que probablemente sabía dónde estaba era el que llevaba una placa, inventaba una historia y andaba libre. Stacy Ann Cales nació el 20 de enero de 1984 en la pequeña comunidad suburbana de Bolingbrook, Illinois. De niña, Stacy fue la menor de 5 hermanos. Su familia, aunque no adinerada, era muy unida, y Stacy era conocida por su carácter cariñoso y amable. Desde pequeña se la describió como dulce y amigable, con amor por los animales y una inclinación por ayudar a los demás. Sin embargo, para cuando conoció a Drew Peterson, su vida tomaría un rumbo drásticamente diferente, uno que finalmente terminaría en tragedia. El primer encuentro de Stacy con Drew Peterson se produjo cuando tenía tan solo 17 años. Drew, en ese momento, era un sargento de policía de 47 años del Departamento de Policía de Bolingbrook. Ya había estado casado 2 veces y tenía 3 hijos de sus matrimonios anteriores. Drew era muy respetado en la comunidad. Era conocido por su actitud encantadora, su presencia imponente y su condición de agente de la ley. A primera vista parecía el hombre perfecto, exitoso, seguro de sí mismo y asertivo, rasgos que pueden resultar atractivos para una joven que busca estabilidad y seguridad. Stacy había estado en una relación con un novio de la preparatoria local, pero su conexión con Drew parecía tener prioridad. En ese momento de su vida, Stacy aún estaba decidiendo su futuro. Acababa de graduarse de la preparatoria y aún estaba buscando su camino en la vida. Drew, en cambio, era un hombre experimentado, maduro y asertivo, un marcado contraste con los adolescentes que había conocido. Había algo en él que la atraía y pronto su relación comenzó a desarrollarse. Su relación progresó rápidamente y en un par de años Stacy se casó con Drew, a pesar de la gran diferencia de edad. Drew, por supuesto, ya estaba casado. Seguía casado con su tercera esposa, Kathleen Savio. El matrimonio de Drew con Kathleen ya era tenso cuando conoció a Stacy, marcado por la infidelidad y las constantes tensiones.
pero Drew logró convencer a Stacy de que su matrimonio problemático estaba llegando a su fin, y pronto se involucraron sentimentalmente. Su relación era poco convencional. Drew era 30 años mayor que Stacy, lo que causó mucha tensión en su familia, pero a medida que se involucraba más con Drew, se distanciaba de sus seres queridos. Sus amigos y familiares comentarían más tarde que Stacy se volvió más retraída durante este periodo. Ya no era la joven despreocupada que alguna vez había estado llena de energía y entusiasmo. Su vida parecía girar completamente en torno a Drew. En 2003, cuando Stacy tenía 19 años, se casó con Drew. Para entonces, Drew ya se había casado y divorciado 2 veces, y los detalles de sus matrimonios anteriores estaban llenos de acusaciones de abuso, control y manipulación. Su primera esposa, Carol Brown, lo había acusado de comportamiento controlador, y su segunda esposa, Victoria Connolly, había solicitado el divorcio por maltrato físico y emocional. Drew era conocido por su comportamiento agresivo, especialmente cuando se sentía irrespetado o cuando se cuestionaba su control sobre el hogar. Stacy, por otro lado, era aún joven y quizás confiaba demasiado en las promesas y garantías de Drew. Al principio, su matrimonio parecía idílico. Drew era policía y Stacy, ama de casa y madre de los 3 hijos de Drew, fruto de matrimonios anteriores. Además, criaba a sus 2 hijos juntos, Anthony y Lacey. Desde fuera, parecían una familia feliz. Drew parecía un padre cariñoso y comprometido, y a menudo se veía a Stacy mimando a sus hijos, cuidándolos con un profundo sentido de la responsabilidad. Pero había señales de alerta. Stacy, que había sido una joven vivaz y ambiciosa antes de conocer a Drew, empezó a cambiar. Rompió lazos con sus amigos y familiares, pasando la mayor parte del tiempo en casa. La Stacy, antes segura y extrovertida, empezó a parecer más tranquila, más reservada. Sus interacciones con Drew a menudo estaban marcadas por la tensión, y sus amigos recordarían más tarde que empezó a parecer temerosa y ansiosa. De hecho, los amigos de Stacy empezaron a notar un comportamiento inquietante en Drew. Era posesivo y controlador, y a veces se enojaba con facilidad. Drew siempre estaba pendiente, supervisaba su paradero, controlaba sus interacciones con los demás e incluso le preguntaba sobre sus amigos y familiares. Pero Stacy, siempre la esposa obediente, justificaba el comportamiento de Drew. Alegaba que solo se preocupaba por su bienestar, que simplemente lo protegía. La familia de Stacy se preocupó cada vez más al verla cada vez más aislada. Cassandra Kayles, hermana de Stacy, habló más tarde sobre cómo Stacy había empezado a confiar más en ella, diciéndole que Drew se había vuelto cada vez más posesivo y abusivo. Stacy empezó a expresar temores sobre el temperamento de Drew y a menudo insinuaba que su relación no era tan perfecta como parecía. Sin embargo, Stacy mantenía una fachada pública, presentándose como la esposa perfecta para Drew, siempre sonriendo y posando para fotos familiares, ocultando la verdadera tensión que soportaba. Pero no fueron solo los problemas domésticos los que agrietaron la relación. También lo fueron los inquietantes rumores sobre el pasado de Drew. Stacy había descubierto más sobre la historia de Drew con sus anteriores esposas. Su matrimonio con Kathleen Savio había sido tumultuoso, lleno de acusaciones de abuso verbal y físico. Kathleen les había contado a sus amigos y familiares que Drew había sido controlador, violento y manipulador. Pero cuando la encontraron muerta en su bañera en 2004, se dictaminó que su muerte fue un ahogamiento accidental, a pesar de que había indicios de algo ilícito. La familia de Kathleen nunca aceptó esa conclusión y creyó que Drew la había asesinado. Pero Stacy, a pesar de escuchar estas acusaciones, permaneció en el matrimonio, convencida por Drew de que sus anteriores esposas habían sido las culpables. A pesar de la creciente inquietud de Stacy, la pareja tenía 2 hijos, Lacey y Anthony,
y Stacy se sentía atrapada en su matrimonio. No quería dejar a Drew ni por ella misma, sino por sus hijos. No quería separar a la familia, pero al mismo tiempo empezó a expresar dudas sobre su futuro con él. Para 2007, sus miedos habían llegado a su límite. Stacy le confesó a su familia que planeaba dejar a Drew. Incluso había empezado a considerar el divorcio. Pero al mismo tiempo, le aterraban las reacciones de Drew. Había oído rumores sobre su temperamento, sobre cómo tomaría represalias si alguien intentaba abandonarlo. Amigos y familiares recordarían más tarde que Stacy temía por su seguridad. A menudo decía que temía que Drew la matara, igual que supuestamente había matado a Kathleen. La decisión de Stacy de irse estaba cada vez más cerca, pero antes de que pudiera actuar, desapareció misteriosamente. El matrimonio de Stacy Peterson con Drew siempre había sido complicado, lleno de momentos de tensión que, a simple vista, parecían los típicos problemas de una relación, pero en privado, las cosas eran mucho más oscuras de lo que parecían. Stacy, quien una vez fue una joven enérgica y sociable, poco a poco comenzó a encerrarse en sí misma. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, sino gradualmente a lo largo de los años, producto del comportamiento controlador de Drew. La aisló de sus amigos, su familia e incluso de sus propias ambiciones. Tenía una forma sutil de manipularla, haciéndola creer que ella era el problema en su relación, convenciéndola de que los problemas que enfrentaban eran culpa suya y haciéndola sentir completamente dependiente de él. Su miedo a Drew se intensificó con el tiempo y comenzó a confiar en sus amigos cercanos, su hermana e incluso en un pastor de su iglesia. El pastor de Stacy, en particular, se convirtió en una de las pocas personas en las que confiaba para compartir el creciente temor que sentía por su propia seguridad. Durante los meses previos a su desaparición, Stacy compartió con él varias revelaciones inquietantes. En una de sus conversaciones, admitió que Drew le había dicho abiertamente que había asesinado a su anterior esposa, Kathleen Savio. No fue un simple comentario casual, sino una confesión escalofriante que infundió terror en Stacy. Sabía la verdad, y eso la hacía sentir como un blanco. Drew tenía antecedentes de violencia, y el hecho de haber estado casado con Kathleen Savio antes de que Stacy hiciera la declaración era aún más inquietante. Stacy temía que, al igual que Kathleen, ella también terminara siendo una estadística más en la larga lista de víctimas de Drew. El miedo de Stacy no era irracional. Drew ya había mostrado signos de violencia antes. Había habido múltiples denuncias de disturbios domésticos, y vecinos y familiares recordaban momentos en los que Stacy parecía asustada o alterada, pero nunca se solucionó nada. Drew era un ex policía, y su conocimiento de las fuerzas del orden le daba una ventaja. Sabía cómo manipular el sistema y evitar las consecuencias de sus actos. Los intentos de Stacy de hablar a menudo se topaban con un apoyo mínimo, y para ella, la idea de dejar a Drew era abrumadora. La amenazaba con frecuencia, tanto verbal como emocionalmente. Sentía un profundo miedo, no solo por ella, sino también por sus hijos. A pesar de la creciente tensión en su matrimonio, Stacy intentó mantener intacta su vida familiar por el bien de sus hijos pequeños. Se sentía atrapada, dividida entre el deseo de protegerlos de su volátil padre y el intenso miedo de que dejar a Drew tuviera consecuencias inimaginables. Sin embargo, hubo momentos en los que Stacy empezó a contemplar la posibilidad de dejar a Drew para siempre. Hizo planes para buscar ayuda, contactando a su hermana Cassandra y hablando sobre la posibilidad del divorcio, pero cada vez que lo mencionaba, Drew encontraba la manera de socavarla, la acusaba de infidelidad o amenazaba con quitarle a los niños. Usaba su posición como policía para inculcarle una sensación de poder y control.
La idea de alejarse de él se sentía cada vez más imposible, y era en esos momentos que Stacy buscaba refugio en conversaciones privadas, a veces solo con un susurro en la oscuridad. Stacy también empezó a escribir un diario, aunque se cuidaba de que Drew no lo encontrara. En él, anotaba sus miedos sobre él y expresaba su preocupación de que algún día no pudiera salir con vida. Este diario se convirtió en una prueba crucial cuando la familia de Stacy buscó respuestas posteriormente. Sus anotaciones dejaban claro que había decidido irse, pero no estaba segura de cómo escapar de su alcance sin llamar la atención. Con el paso de los días, Stacy empezó a mostrar más signos de angustia. Pasaba más tiempo en casa de su hermana, preguntando a menudo si podía quedarse a dormir o si podía ayudarla con los recados para distraerse. En una ocasión, llamó a Cassandra en mitad de la noche, pidiéndole desesperada que fuera a recogerla. Había estado discutiendo con Drew y estaba aterrorizada. Pero cuando Cassandra llegó, Stacy no estaba por ningún lado. Este patrón de tensión y silenciosas súplicas de ayuda continuó, pero Stacy siempre se mantuvo cautelosa. Sabía que Drew observaba cada uno de sus movimientos, atento a cualquier indicio de rebelión. Sus movimientos se volvieron cada vez más sutiles, pequeñas llamadas de auxilio que a menudo eran ignoradas o desestimadas. Pero a medida que su desaparición se acercaba, las señales de alerta se hicieron innegables. Stacy le confesó a su pastor que temía por su vida. Incluso había empezado a hacer preparativos, insinuando sutilmente a su hermana que algo estaba a punto de suceder, pero no quiso entrar en detalles. En las semanas previas a su desaparición, Stacy volvió a confiar en Cassandra, diciéndole que tenía un mal presentimiento sobre Drew. Habló más abiertamente sobre su comportamiento y cómo se había intensificado. Drew se había vuelto más posesivo y las amenazas se habían vuelto más explícitas. La acusaba de tener aventuras o la amenazaba con hacerle daño físico. Estaba desquiciado y Stacy ya no se sentía segura en su propia casa. La noche antes de la desaparición de Stacy, Cassandra intentó llamarla varias veces, pero Stacy nunca contestó. Luego, el 28 de octubre de 2007, Stacy habló brevemente con su hermana y le dijo que planeaba salir con una amiga. Esa fue la última vez que Cassandra escuchó su voz. Fue el 28 de octubre de 2007 cuando se supo de Stacy Peterson por última vez. Ese domingo por la mañana, Stacy tenía planes de pasar tiempo con su hermana, Cassandra Cales, y ayudarla con un poco de pintura. Pero a medida que pasaban las horas, Cassandra se preocupaba cada vez más cuando Stacy no contestaba el teléfono. Stacy no era así. Era confiable. Siempre estaba en contacto, sobre todo con su familia. A medida que avanzaba el día, la preocupación de Cassandra aumentaba y empezó a intentar contactar de nuevo con su hermana. Llamó a Stacy varias veces, pero no hubo respuesta. Cassandra, frustrada y ansiosa, llamó al marido de Stacy, Drew Peterson, para preguntarle si había tenido noticias de ella. La respuesta de Drew fue tranquila, pero extraña. Le contó a Cassandra que Stacy lo había llamado la noche anterior y le había dicho que necesitaba un tiempo lejos de todo. Se había ido de casa sin despedirse y, según Drew, se había fugado con otro hombre. El tono despreocupado de Drew le pareció extraño a Cassandra, sobre todo teniendo en cuenta que Stacy tenía 2 niños pequeños en casa. ¿Por qué se marcharía sin avisar a nadie? Sobre todo cuando había estado tan apegada a su familia e hijos. Stacy ya había expresado su deseo de dejar a Drew, pero nunca había insinuado que se escaparía en plena noche sin avisar. Algo no cuadraba. Cassandra llamó a la policía esa misma noche, denunciando oficialmente la desaparición de Stacy. Cuando los agentes llegaron a casa de Drew Peterson para iniciar la investigación, Drew ofreció su propia explicación. Les dijo que Stacy lo había dejado por otro hombre, alegando que llevaba un tiempo sin ser feliz en su matrimonio y que había planeado dejarlo.
Incluso afirmó que se había llevado su ropa y sus pertenencias. Al principio, la policía no sospechó de inmediato de algo ilícito. Después de todo, Drew era un respetado ex policía, y su explicación parecía plausible a primera vista. Sin embargo, a medida que los investigadores comenzaron a investigar más a fondo la desaparición de Stacy, descubrieron detalles inquietantes que contradecían la historia de Drew. La familia de Stacy, en particular, comenzó a alzar la voz, expresando su preocupación. La madre de Stacy, que vivía en otro estado, comenzó a contactar a las autoridades. Les contó que había hablado con Stacy unos días antes de su desaparición y que Stacy no había mencionado nada sobre irse ni huir. De hecho, parecía feliz y contenta con su vida. Algo andaba mal y la familia de Stacy lo sabía. A medida que los investigadores profundizaban en la desaparición de Stacy, surgió una conexión escalofriante que cambiaría para siempre el rumbo de la investigación. La anterior esposa de Drew Peterson, Kathleen Savio, había fallecido en circunstancias misteriosas tan solo unos años antes. En 2004, el cuerpo sin vida de Kathleen Savio fue encontrado en su bañera. Inicialmente, se dictaminó que su muerte fue un ahogamiento accidental, a pesar de que había múltiples indicios de violencia. El detalle más inquietante fue que Kathleen se encontraba en medio de un amargo divorcio de Drew Peterson. Mantenían una batalla legal por la custodia de sus hijos, y Kathleen había solicitado recientemente una orden de protección en su contra. La familia de Kathleen creía desde hacía tiempo que Drew era responsable de su muerte, pero en ese momento las autoridades no habían podido encontrar pruebas suficientes para acusarlo. Aceptaron la explicación de que Kathleen se había resbalado y ahogado mientras estaba en la bañera. Pero a medida que avanzaba el caso de Stacy, la muerte de Kathleen empezó a cobrar una nueva relevancia. La familia de Kathleen, especialmente su hermano, insistía en que su muerte no fue un accidente. Siempre habían creído que Drew Peterson había influido en su muerte, y ahora, con Stacy desaparecida y Drew bajo sospecha, empezaron a presionar con más fuerza para que las autoridades reabrieran la investigación sobre la muerte de Kathleen. En 2008, tras la desaparición de Stacy, las autoridades decidieron exhumar el cuerpo de Kathleen Savio y realizar una nueva autopsia. Los resultados fueron impactantes. La segunda autopsia reveló que Kathleen no había muerto por ahogamiento accidental. En cambio, había sido asesinada. El forense determinó que presentaba signos de traumatismo cráneoencefálico por objeto contundente, y las pruebas sugerían que había quedado incapacitada antes de que su cuerpo fuera colocado en la bañera para simular un ahogamiento. La causa de la muerte se cambió oficialmente de ahogamiento accidental a homicidio. Esta nueva información cambió por completo la situación. Las autoridades comenzaron a reconsiderar la relación de Drew Peterson con Kathleen y Stacy. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las advertencias de Stacy a su familia sobre Drew, como temía por su vida y creía que Drew había matado a Kathleen, empezaron a tener sentido. Stacy les había confesado a varias personas que creía que Drew se había salido con la suya en asesinatos anteriores y ahora parecía que ella era el próximo objetivo. Drew Peterson llevaba casi 10 años casado con Kathleen y según todos los indicios, su relación había sido inestable. Hubo múltiples denuncias de violencia doméstica y Kathleen incluso había hablado de su miedo a Drew antes de su muerte. Supuestamente les había contado a amigos y familiares que Drew la había amenazado de muerte en varias ocasiones, pero a pesar de estas señales de alerta, la policía no había investigado a fondo su papel en su muerte. A medida que continuaba la investigación sobre la desaparición de Stacy, el historial de Drew Peterson de comportamiento controlador y amenazas comenzó a perfilarse como un patrón.
Se había casado 3 veces antes de Stacy y cada matrimonio había terminado en divorcio en circunstancias sospechosas. Sus relaciones habían estado marcadas por acusaciones de abuso, manipulación e intimidación. La muerte de Kathleen se consideró un homicidio y los investigadores comenzaron a considerar la desaparición de Stacy como una posible continuación del patrón letal de Drew. Pero sin cuerpo ni pruebas físicas que vincularan a Drew con la desaparición de Stacy, el caso estaba lejos de resolverse. La investigación del asesinato de Kathleen había abierto la caja de Pandora y el pasado de Drew Peterson finalmente lo alcanzaba. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿dónde estaba Stacy Peterson y hasta dónde llegaría Drew para ocultar sus huellas? A medida que los investigadores comenzaron a desvelar las capas de la vida de Drew Peterson, descubrieron un patrón, uno escalofriante, que pintaba el retrato de un hombre que había vivido una doble vida durante años. A simple vista, Drew Peterson parecía un policía encantador y exitoso. Tenía una carrera en las fuerzas del orden, una familia y un carisma que lo convertía en el esposo y padre ideal. Sin embargo, bajo la superficie, Peterson tenía un historial de comportamiento problemático. Su primera esposa, Carol Brown, se divorció de él a principios de los 80. Posteriormente, reveló que Drew había sido abusivo emocional y psicológicamente durante su matrimonio. Su relación terminó después de que él tuviera una aventura, y Carol finalmente encontró el coraje para dejarlo. A su segunda esposa, Victoria Connolly, no le fue mucho mejor. Estuvieron casados solo 3 años y ella finalmente solicitó el divorcio en 1992, alegando maltrato físico y emocional. Posteriormente, declaró que Drew era controlador, manipulador y propenso a estallidos de ira. Victoria habló de los esfuerzos de Drew por aislarla de su familia y amigos, así como de su tendencia a reprenderla cuando las cosas no salían como él quería. Pero fue su tercera esposa, Kathleen Savio, quien realmente comenzó a revelar las grietas en la fachada de Drew Peterson. Drew y Kathleen se casaron en 1992 y su matrimonio rápidamente se desmoronó. A pesar de las apariencias de una familia normal, su relación estuvo llena de acusaciones de violencia física, comportamiento controlador y abuso verbal. En 2002, Kathleen solicitó el divorcio, alegando el comportamiento abusivo de Drew como la principal razón de su separación. Sin embargo, la situación no mejoró tras el divorcio, ya que Drew continuó acosando e intimidando a Kathleen, utilizando su posición como policía para manipular el sistema legal en su beneficio. Para 2004, la situación se había agravado. Kathleen Savio fue encontrada muerta en su bañera, y su muerte se declaró inicialmente como ahogamiento accidental. Esto se debió en gran medida a los esfuerzos de Drew por influir en la investigación e impedir que las autoridades investigaran la verdadera causa de su muerte. En ese momento no hubo sospechas inmediatas de un delito, pero la policía nunca investigó a fondo a Drew como sospechoso. Sin embargo, cuando Stacy Peterson desapareció en 2007, las autoridades comenzaron a reexaminar la muerte de Kathleen Savio bajo una nueva luz. Ahora había 2 mujeres, ambas casadas con Drew Peterson, que habían sufrido destinos trágicos y sospechosos. Los investigadores se dieron cuenta de que las pruebas contra Drew se acumulaban, incluso sin una admisión directa de culpabilidad. La vida aparentemente perfecta de Drew Peterson se estaba desmoronando, y la verdadera naturaleza de su oscuro comportamiento finalmente salía a la luz. Si bien durante mucho tiempo había logrado manipular a quienes lo rodeaban, incluyendo a su familia, sus colegas de la policía e incluso al público, era evidente que la desaparición de Stacy Peterson había destapado más que una simple persona desaparecida. Había revelado los horrores de su pasado. Para cuando Drew Peterson fue juzgado por el asesinato de su tercera esposa, Kathleen Savio, en 2012, su nombre era infame.
El caso había atraído una gran atención mediática, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por las inquietantes similitudes entre la muerte de Kathleen y la desaparición de Stacy Peterson. El juicio comenzó en el verano de 2012 y la sala del tribunal estaba repleta de medios de comunicación, espectadores y defensores, todos esperando a ver si Drew finalmente comparecería ante la justicia. El caso de la Fiscalía se basó en una combinación de pruebas circunstanciales, testimonios de testigos y, sobre todo, testimonios de oídas de la propia Stacy Peterson. El hecho de que el cuerpo de Stacy nunca se hubiera encontrado no impidió que las autoridades persiguieran a Drew Peterson por su asesinato. La primera bomba llegó al principio del juicio cuando el juez permitió que las declaraciones de Stacy Peterson se presentaran como prueba ante el tribunal. Según testigos, Stacy había dicho a varias personas, incluido su pastor, que creía que Drew había asesinado a Kathleen Savio. Estas declaraciones fueron cruciales en el caso contra Drew. Aunque Stacy no había podido testificar debido a su desaparición, sus palabras tenían el poder de implicarlo. Pero no fue solo el testimonio de Stacy lo que ayudó a la fiscalía. La investigación sobre la muerte de Kathleen Savio se reabrió y los nuevos resultados de la autopsia fueron contundentes. El fallo original, un ahogamiento accidental, fue revocado. Los nuevos hallazgos confirmaron que Kathleen había muerto por un traumatismo cráneoencefálico contundente y que su muerte había sido simulada para que pareciera un accidente. También se examinó la cronología de su muerte. El comportamiento de Drew Peterson tras la muerte de Kathleen, su falta de preocupación, su reticencia a permitir una investigación y sus acciones durante el funeral, pintó la inquietante imagen de un hombre con un oscuro secreto. La fiscalía también presentó testimonios de excompañeros de policía que describieron el comportamiento errático de Drew Peterson y su hábito de explotar su posición para manipular las investigaciones. Un exoficial recordó una ocasión en que Drew amenazó con matar a su primera esposa si alguna vez intentaba abandonarlo, y otros describieron su historial de relaciones controladoras con sus esposas. Por otro lado, la defensa de Drew argumentó que no existían pruebas directas que lo vincularan con la muerte de Kathleen. Intentaron poner en duda los nuevos resultados de la autopsia y sugirieron que el caso en su contra se basaba en especulaciones y no en pruebas contundentes. También intentaron desacreditar el testimonio de oídas de Stacy, argumentando que era inadmisible y poco fiable. Pero fueron las propias palabras y acciones de Drew Peterson las que finalmente sellaron su destino. Durante el juicio, la fiscalía presentó grabaciones de conversaciones de Drew con amigos y conocidos, en las que hablaba con una seguridad aterradora sobre cómo había logrado salirse con la suya en asesinatos anteriores. Incluso bromeó sobre la posibilidad de que la desaparición de Stacy estuviera relacionada con la muerte de su tercera esposa. Estas declaraciones presentaban a un hombre que se creía intocable, un hombre que había logrado salirse con la suya en asesinatos y creía que podía volver a hacerlo. A medida que avanzaba el juicio, el caso contra Drew Peterson se fortalecía. Testigo tras testigo testificaron sobre su comportamiento abusivo, sus tácticas manipuladoras y el creciente miedo que se había apoderado de Kathleen y Stacy. Su patrón de relaciones controladoras y su negativa a aceptar cualquier desafío a su autoridad se hicieron innegables. Finalmente, el jurado deliberó durante poco más de 2 días antes de llegar a un veredicto. El 21 de febrero de 2012, Drew Peterson fue declarado culpable del asesinato en primer grado de Kathleen Savio. El jurado concluyó que Drew había matado a Kathleen en un ataque de ira y había fingido su muerte para que pareciera un accidente.
Fue condenado a 38 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de la condena, Drew Peterson mantuvo su inocencia, insistiendo en que fue víctima de un error judicial. Se mantuvo firme en su convicción de que finalmente sería exonerado. Pero la condena de Drew Peterson por el asesinato de Kathleen Savio fue solo una parte de una tragedia mayor y continua. La desaparición de Stacy Peterson siguió sin resolverse y su cuerpo nunca fue encontrado. El juicio apenas aportó respuestas a la pregunta crucial: ¿qué le ocurrió a Stacy? Incluso con Drew tras las rejas, el cuerpo de Stacy Peterson nunca fue encontrado. La investigación sigue abierta. A lo largo de los años, grupos de búsqueda rastrearon bosques, lagos y canteras. En 2008, buzos registraron un canal. En 2009, la Policía Estatal de Illinois registró una zona rural cerca de Peoria. En 2010, surgieron nuevas pistas, pero no llevaron a ninguna parte. Drew nunca ha sido acusado por la desaparición de Stacy. Él sostiene que ella huyó, pero pocos le creen. En 2015, mientras estaba en prisión, Drew fue descubierto planeando asesinar al fiscal que lo condenó. Recibió 40 años adicionales. Ahora se espera que el hombre muera en prisión, pero para la familia de Stacy aún no hay cierre, no hay tumba, no hay despedida. Cassandra Cales continúa buscando a su hermana. Cada año organiza búsquedas, publica actualizaciones, mantiene el caso vivo. Los hijos de Stacy están siendo criados por su familia. Eran demasiado pequeños para recordarla cuando desapareció. La familia de Kathleen Savio finalmente obtuvo justicia, pero a un costo insoportable. El caso se ha convertido en un hito en la justicia penal. Cambió las leyes, desató debates sobre rumores, violencia doméstica y dinámicas de poder en las relaciones. Y aún persiste una pregunta: ¿dónde está Stacy Peterson? La historia de Stacy Peterson es un inquietante recordatorio de cómo el mal puede esconderse a plena vista. Una respetada policía, un hogar en las afueras, una esposa joven que intentó hablar solo para ser silenciada. Drew Peterson manipuló el sistema durante años. Llevaba la placa, usó su conocimiento de las fuerzas del orden para burlar las investigaciones, ocultar sus huellas e intimidar. Casi se sale con la suya en 2 asesinatos. Pero al final fue la voz de Stacy, sus advertencias, sus miedos, sus secretos, la que regresó de la tumba para derribarlo. El caso sigue siendo uno de los casos de personas desaparecidas más sonados en la historia moderna de Estados Unidos. Y mientras Drew Peterson se pudre entre rejas, la familia de Stacy espera respuestas, verdad, paz